Bueno, estimados jóvenes, jovencitas, muchachos, muchachas, perdón. El taller 3 entonces es de implementar el algoritmo de codificación de Hoffman para, con el objetivo de mirar cómo, por qué es que esos códigos sirven para comprimir. El objetivo como detrás de esto es, mire que comprimir sí tiene sentido, pero para poder comprimir necesitamos tener unos códigos más o menos inteligentes, unos códigos cualesquiera, lo que a mí se me ocurre. Entonces, el objetivo es, no sé si ya está claro, es que ustedes reciben un texto, ese texto le pueden hacer un conteo de letras, de caracteres, entonces va a tener tantos espacios en blanco, tantas A's, tantas E's, tantas I's, tantas letras, y eso se va a llamar una lista como de frecuencias. Y el algoritmo de Hoffman lo que tiene es, a partir de unas frecuencias, decidir cómo codificar cada uno de los caracteres. En principio, el código que se usa hoy para codificar caracteres es el código ASCII. Vamos a hablar del código ASCII, ¿sí o no? Entonces, el código ASCII es un código de 8 bits. Y entonces, con 8 bits puedo tener hasta 2 a la 8 caracteres. Entonces, son 256. Entonces, esos son los 256 caracteres básicos del alfabeto del computador. Y ahí están las mayúsculas, minúsculas, signo de interrogación, todas las cosas que hay ahí están allí. Uno podría, pues estadísticamente sabe, digamos que de 100 palabras, de 100, de un texto cualquiera, cuál es la letra que más se repite en el alfabeto español, digamos, puede decir en qué porcentaje se repite la A, la B, la C, la D, y entonces eso podría ser su listado de frecuencias. La A se repite, digamos que tiene 90, quiere decir que, no, 70, quiere decir que hay, en un texto el 70% son AES, o tiene un 25, en un texto el 25% son AES. La E, en un texto 8% son AES, cosas así. Entonces, con esa lista de frecuencias, usted dice, bueno, entonces si necesito codificar este texto, si lo codificara con el código ASCII, cada letra me ocupaba 8 bits. Entonces, si tengo 2 millones de letras, entonces me ocupa 2 millones por 8 bits, 16 millones de bits. ¿Sí? Pero si las letras, pero si la letra que se repite mucho, la codificara solo con un bit o con 2 bits y no con 8, pues probablemente esa que se repite mucho, como la codifico con poquitos bits, me signifique mucha menos cantidad de información para codificar esa información, mucha menos cantidad de bits. Y eso es lo que yo busco. Entonces, el algoritmo de Hoffman lo que busca es darle un código a cada carácter de acuerdo a su frecuencia. ¿Cómo se mide esa frecuencia? Como la hayan medido. En nuestro ejercicio, la frecuencia se va a medir en función de la frase que le den. Entonces, usted le da una frase y usted coge esa frase y la convierte en frecuencias. ¿Cuántas veces aparece cada código, cada carácter en esa frase? Y una vez tenga cuántas veces aparece cada carácter en esa frase, usted va a construir el código según un árbol que se llama el árbol de Hoffman. ¿Cómo se crea ese árbol? Entonces, en ese árbol, las hojas son las hojas son los caracteres. Entonces, en este ejemplo, había un ejemplo donde decía que la lista empezaba ahí, que la A aparece 15 veces, la B aparece 8 veces, la C 5, la D 3, la E 11, la F 14, 4, la G 1 y la H 2. Entonces, esa es como mi entrada. ¿Cuántas veces aparece cada carácter? Entonces, mi salida inicial es este árbol. Entonces, en este árbol, las hojas son la A, la B, las hojas son los caracteres, como lo pueden ver. H, las hojas son los caracteres. Y el código asociado a un carácter es cómo llego desde la raíz hasta la hoja. Entonces, el código asociado al carácter A es, para llegar allá, necesitaría pasar por acá y luego por acá. Entonces, el código es el 00. ¿De acuerdo? El código asociado al carácter B, entonces, ¿cómo llego allá? 0, 1,
y 0. Entonces el código del carácter B es el 010. ¿Cómo llego hasta la F? Hasta la F llego con 1, 1, 1. Entonces la F es 1, 1, 1. ¿Cómo llego hasta la G? Hasta esta G. Hasta esta G llego pasando 0, 1, 1, 1, 1. Entonces el código de la G es 0, 1, 1, 1. Y así, ¿listo? Entonces, quiere decir que para poder saber el código asociado a cada carácter, necesito construir este árbol. Entonces, lo que hay aquí al principio es cómo se construye un árbol a partir de la lista de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, el algoritmo para construir el árbol a partir de la lista de frecuencias es muy sencillo. Ordene... no dice ordene, dice, es muy sencillo. Coja la lista de los nodos. Estas van a ser las hojas, ¿cierto? Estas. Entonces, ¿cuáles son las que pesan menos? Las que pesan menos son las que menos se utilizan. Entonces, son las que uno quisiera que tuvieran el código más largo, porque se utilizan menos. Entonces, si tiene el código largo, pues no va a costar mucho ese código. Las que quiero que tengan poquitos bits son las que más se usan. Entonces, voy a empezar por las que menos se usan, son la G y la H. Yo miro, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 y 15. Entonces, las dos más chiquitas son el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces, digo, pues esas dos van a formar un nodo del árbol, GH, que pesa 3. O sea, con esas dos, G y H, aquí lo dibujé al revés. Y depende de cómo lo dibuje, el código va a ser diferente, ¿no? Entonces, aquí dibujé H y G, pero H pesaba 2, G pesaba 1. Entonces, creo un arbolito que empieza aquí, que a la izquierda está el 1, a la derecha está el otro, y que digo que pesa lo que pesan los dos juntos. O sea, 3. ¿Listo? Y entonces ahora tengo todas las hojas y este nodo del árbol. Y entonces escojo los que pesen menos. Entonces aquí hay 3, 4, 3, 5, 8, 13 y 11. Entonces los que pesan menos son este que tiene 3 y este que tiene 3, GH y D. Entonces armo otro arbolito con GH, que estaba aquí, y con D. Y armo un arbolito que pesa 6. También lo voy a poder armar al revés. Que a la izquierda fuera uno y a la derecha fuera otro. Lo importante es armar un arbolito. Y fíjense que en este árbol, para llegar a D desde este es un solo, y para llegar a G y H son 2 bits. O sea que ese árbol va quedando que los de menos costo son los que van a estar más lejos en el árbol. O sea, van a ser los del código de Hoffman más largo. Y entonces me queda... ¿Dónde está ese? Aquí arriba. Y entonces me queda que G, H y D quedan juntos y vale 6 ahora. Ahora busco los más chiquitos. Los más chiquitos son este 4 y este 5. Entonces con 4 y 5 hago uno que suma 9, que son este de aquí. O sea, al final van a quedar cogidos, pero uno los va haciendo sueltos. O sea, este 9, 4, 5 está suelto y este 6, 30 es el que está suelto. Los otros, cada hoja está sueltica. Y me queda sumando 9, y entonces ahora me queda 6, 11, 9, 8 y 3. Entonces los más chiquitos son 6 y 8. Entonces uno el de 6 y 8, 6 y 8 lo uno en uno y da 14. Y ahora me queda entonces uno de 14, uno de 9, uno de 11 y uno de 15. Los más chiquitos 9 y 11, entonces 1, 9 y 11, 1, 9 y 11, me da uno de 20. Ahora los más chiquitos son uno de 14 y uno de 15. Entonces los 1 me da uno de 29. Y ahora solo hay 2, me queda uno solo de 49 y ya no hay más. Termino cuando hay un solo nodo. Y se armó este árbol. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, una vez armado el árbol, si yo digo quiero saber cuál es el código asociado a una letra en particular que tengo que hacer, recorrer el árbol hasta esa hoja y ir guardando el recorrido, y entonces ya sé. Entonces, si me dicen cuál es el código de D, entonces digo 0, 1, 1. O si quiere, me voy para el padre, y cojo el al revés, como quiera. ¿Sí? ¿Listo?
¿Qué propiedad importante tiene ese código? Lo más importante es que cuando a usted le den un mensaje, usted pueda decodificarlo sin ambigüedad. Entonces, yo empiezo por un 0, quiere decir, me voy por aquí. Luego sigue un 1, entonces me voy por aquí. ¿Sí? Luego sigue, no he llegado a una hoja. Luego sigue un 0, entonces me voy por aquí. Y llegué a una hoja, entonces ya tengo B. 0, 1, 0 fue B. Pero ¿qué es lo bueno de este código? Que ninguno de los otros códigos, ni el de A, ni el de C, ni el de D, ni el de E, ni el de F, ni el de G, ni el de H, empiezan por 0, 1, 0. O sea que no haya posibilidad de ser ambiguo. Porque si hubieran empezado por 0, 1, 0, yo no sé si querían a este o querían al otro. Pero como no hay posibilidad, entonces solo hay uno que puede escoger, la B. Esa es la característica que tiene el código de Hoffman, que me genera códigos de longitud variable, pero cuyo prefijo no es el mismo. Entonces, no, al final eso es como un automata. Y no lo puedo confundir, no puedo confundirme. No hay cómo confundirme. Después aquí seguía otro 0. Entonces vuelvo y empiezo de arriba, otro 0. Y otro 0. Tin, llegué a una hoja, entonces es una A. ¿Por qué no puede ser otro? Porque ningún otro empezaba por 0, 0. Entonces no podía estar hablando de otro carácter. Esa es la gran ventaja de los códigos de Hoffman, que son de longitud variable. Los más usados, los caracteres más usados tienen el código más pequeñito. Fíjense, este es de 2 bits contra estos que son de 5 bits. ¿Sí? Pero con poquita, son usados muy poquito, entonces no importa tanto eso. Entonces, esa es la ventaja de usar el árbol. El árbol es el que permite que los prefijos que ninguno sea prefijo del otro. El 0, 1, que no sean prefijos. Es lo que permite el árbol que armé. Y fíjense que a los más corticos les asignan a los más, los códigos más cortos son para los más frecuentes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un texto con A, B, D, C, E, H y me piden comprimirlo, lo que voy a hacer es codificarlo de esta manera, de manera que esta frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, si todos los hiciera con 8 bits, tendría 80 bits. Mientras que aquí, no sé cuántos tiene, lo tendrá 20 y pico. O sea, ahorré un montonón de espacio por la forma como codifiqué. Y por eso, entonces, a uno cuando se comprima, lo que hace es mirar el texto que le dieron, calcular las frecuencias, calcular este código y comprimirlo de esta manera. Bueno, esa es una manera, hay otra manera de comprimir, pero esta es como la más sencilla de mostrar. Y entonces, ¿por qué pasa de tener 1 giga a tener 10 megas? Pues porque hay una cosa tan repetida que quedó con el carácter de menos bits, y eso logra grandes compresiones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es lo que hacen los algoritmos que comprimen, y por eso no se pierde información. ¿Por qué no se pierde? Porque la puedo recuperar sin ambigüedad. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver nosotros? Es, me dan una lista de símbolos y frecuencias, un mensaje a codificar o un código a decodificar, y yo digo cuál es el código del mensaje, si me toca codificarlo, o cuál era el mensaje si me toca decodificar. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer unas funciones. Entonces, hay una clase para crear el árbol de Hoffman, que tiene 2 tipos de nodos. El nodo que tiene hijo izquierdo y hijo derecho, una lista de caracteres y un peso, o el nodo hoja que tiene solamente un carácter y un peso. Esto que corresponden con estos dibujitos que hay aquí. Y ya, de resto es, vamos a hacer funciones que nos vayan sirviendo. Entonces yo quiero saber el peso de un árbol. Pues si quiero saber el peso de un árbol, entonces eso es un código de 2 líneas, donde digo cómo saco el peso de un árbol. ¿Sí? Quiero sacar los caracteres asociados a un árbol, entonces en una lista de caracteres. Entonces hago parecido. Luego viene, aquí hay uno que ya se creó. Si a uno le dicen, haga un nodo de un árbol de Hoffman, ¿qué es hacer un nodo de un árbol de Hoffman? Es hacer
Hacer un nodo de un árbol de Hoffman es hacer uno de estos. Este es un nodo de un árbol de Hoffman, que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Este también es un nodo de un árbol de Hoffman. Este completo desde 6 hasta aquí abajo también es un nodo de un árbol de Hoffman. Cada subárbol que empieza en cualquier parte es un árbol de Hoffman. Entonces, ¿cómo se hace un árbol de Hoffman? A partir de muchos árboles de Hoffman. ¿Sí? Se hacen las hojas, luego se hacen las otras, y eso es lo que se va haciendo. Bien. Entonces, para poder hacer los árboles de Hoffman, se crea esta clase que se llama árbol de Hoffman, y los dos de esa clase, los árboles y las hojas. Y entonces, esta sería la función que hace un nodo de un árbol de Hoffman. Ni siquiera la tienen que hacer ustedes, ya lo estoy, porque es muy sencilla. Si me dan un nodo izquierdo, que es un árbol de Hoffman, y un derecho, que es un árbol de Hoffman, entonces yo creo un nodo cuyo hijo izquierdo es el que me dieron como izquierdo, cuyo hijo derecho es el que me dieron como derecho, cuya lista de caracteres es las del izquierdo concatenadas con las del derecho. Aquí pueden usar estos 3 punticos que es concatenación, o el más, da lo mismo. Y el peso es el peso del izquierdo más el peso del derecho. O sea, esta función es la función que permite hacer un nodo de un árbol de Hoffman. Y la puede usar donde la necesite. Y ahora vamos a construir árboles de Hoffman. Entonces, para construir árboles de Hoffman necesitamos las listas de frecuencias. Entonces, la primera función que les dije es, suponga que tiene un texto. Un texto es una lista de caracteres. Bueno, un texto es un string. Entonces, es posible calcular y construir un árbol de Hoffman, de Hoffman óptimo, en el sentido que la codificación de este texto sea de longitud mínima y sin pérdida de información. Es decir, se puede codificar y recuperar el texto original sin errores. El objetivo de esta sección es que usted escriba una función, crear árbol de Hoffman, que recibe un texto en forma de lista de caracteres y devuelve el árbol de Hoffman asociado a ese texto. Desafortunadamente no puse los ejemplos ahí, los ejemplos están aquí al final. O sea, voy a mostrarles aquí al final para luego volver allá. Entonces, por ejemplo, usted tiene la vida es dura, ese es un string. Bueno, yo tengo una función por ahí que convierte una cadena en lista. Si usted escribe en escala, la vida es dura, pues él le dice que eso es un string. ¿Sí? Pero si usted le dice que lo quiere ver como una lista de caracteres, le dice toList, y entonces se lo entrega como una lista de caracteres. LA blanco, BIDA blanco, ES blanco, DVRA. ¿Listo? Esta es la lista, una lista de caracteres como esta, es la que le va a entrar a lista de hojas ordenadas. Ah, no, mentira, es la que le va a entrar a ocurrencias. Entonces le entra la lista de caracteres y le saca ocurrencias. ¿Qué es ocurrencias? Es esa lista de caracteres, es las parejas diciendo cuántas veces aparece cada carácter. ¿Sí? Entonces, en el caso de la vida es dura, debería dar algo como esto. ¿Dónde está ocurrencias? Ah, no sé, aquí está ocurrencias. Ah, no, aquí no está ocurrencias. Pero en el caso de la vida es dura dirá que L aparece una vez, que la A aparece 1, 2, 3 veces, que el blanco aparece 1, 2, 3 veces, que la B aparece una vez, que la I aparece una vez, que la D aparece 2 veces, que la E aparece una vez, y que la S aparece una vez, y que la U aparece una vez, y que la R aparece una vez. O sea, ¿cierto? Eso es lo que hace, ahora sí devolvámonos, eso es lo que va a hacer ocurrencias. Entonces, ocurrencias, recibe la lista de caracteres y devuelve la lista de parejitas, cada carácter cuántas veces aparece. ¿Listo? Luego, escribe la función lista de hojas ordenadas. ¿Qué hace la función lista de hojas ordenadas? Recibe una lista de frecuencias, o sea, la que consiguió con el anterior, ¿cierto? La producida por la función anterior, y devuelve la lista
de hojas del árbol de Hoffman correspondiente, ordenada ascendentemente por la frecuencia de cada carácter. Devuelve la lista de hojas del árbol de Hoffman. ¿Qué es la lista de hojas del árbol de Hoffman? Este arbolito, el B, el C, los suelticos, las hojitas sueltas, ¿cierto? ¿Qué va a corresponder? ¿Con qué va a corresponder eso? Con esto, como la lista de las hojas sueltas. Pero ya son hojas, árboles de Hoffman. ¿Mm? Y ordenados. ¿Para qué los pido ordenados? Yo voy a pedir ordenados. Hágale, usted mire cómo encuentra, para que encuentre los dos pequeños más rápido. Y además la vez pasada ya vimos cómo ordenar y todas las cosas, ¿cierto? Entonces ya saben cómo hacer funciones de ordenamiento. Pueden usar funciones sencillas, no necesitan la más eficiente, no necesitan hacer quick sort ni nada de esas cosas, pueden usar inserción sort si quieren, no. Algunos sencillos, no necesitan usar ninguno complicado. Entonces, después de ocurrencia, escribe lista de hojas. ¿Qué hace lista de hojas? Recibe las frecuencias y devuelve la misma lista de hojas, pero devuelve la lista de caracteres con frecuencia de una lista de hojas, o sea, una lista de árboles de Hoffman, hoja, ¿cierto? Pero ordenada por peso, ordenada ascendentemente por la frecuencia de cada carácter, o sea, por el peso. Tercera función, lista unitaria. Entonces, esta es la que me va a permitir determinar si yo ya llegué, porque yo voy a hacer este proceso, pasar a este, hasta que llego a un solo árbol. Entonces, lista unitaria que me va a decir si hay un solo árbol. Entonces, lista unitaria es una función booleana que me devuelve true si la lista que me entraron tiene un solo árbol y falso si tiene más árboles. ¿Listo? La cuarta, combinar. ¿Qué va a hacer combinar? Recibe una lista de árboles de Hoffman ordenada ascendentemente por el peso de cada árbol. Toma los dos primeros porque son los de menor peso. Si los hay, ¿no? Porque si hay uno solo, pues no puede hacerlo. Entonces, si hay al menos dos, toma los dos primeros. Y devuelve la lista de árboles de Hoffman ordenada ascendentemente con los árboles originales, salvo los dos primeros, y con el nuevo árbol de Hoffman. En lugar de ellos, los dos primeros, en la lista de árboles de salida de la función debe aparecer el árbol de Hoffman correspondiente a combinar esos dos árboles en uno solo, además del resto de árboles que no fueron en la combinación, y obviamente la lista debe seguir estando ordenada. Eso es lo que hace combinar. Y luego le ponemos un poquito de alto orden aquí. Escriba una función currificada hasta que reciba una pareja, condición y acción. ¿Qué es una condición? Es una función que recibe listas de árboles y devuelve un booleano. Como por ejemplo, lista unitaria. ¿Y qué es mezclar? Es una función que recibe listas de árboles y devuelve lista de árboles, como por ejemplo combinar. ¿Y qué hace hasta qué? Entonces, hasta que devuelve una lista de árboles de Hoffman. Y devuelve entonces, ¿qué hace hasta que devuelve una lista de árboles de Hoffman correspondiente a aplicar, mezclar repetidamente sobre la lista original y sus resultados hasta que la lista resultante cumpla la condición cont? Su función debe lucir así. Hasta que de cont y mezclar devuelve una lista con mezclar. Eso. Entonces devuelve una función que da una lista ordenada de árboles, me devuelve una lista de árboles. Esa es la función hasta que. Una función de alto orden. Hasta que la condición se cumple. Hasta que es genérico. Hasta que no tiene nada que ver con que sea Hoffman. Tiene que ver con un procedimiento que da una condición, una lista de árboles, y da una condición y una condición y una acción. Entonces devuelve una función que le aplica esa acción a la lista de árboles hasta que la condición se cumple. Es como un puede llegar a ser como un bogoso. Bogoso, que no sé bogoso. Sí. El bogo lo que hace no es mezclando aleatoriamente.
No sé qué es eso. Tendría que buscar qué es eso. Es un algoritmo de ordenamiento muy mal optimizado. Pero aquí no hay que ordenar. Aquí no hay que ordenar nada. Aquí solo que hay que aplicar una hasta que es como un while. Pero es un while funcional. Le digo la condición, le digo la acción, y entonces, ¿qué hace eso? Simplemente, mira, si la condición se cumple, entonces termina. Y si no se cumple, entonces mezcla y vuelve y la llama. Eso es tan sencillo como eso. Luego, dice, ahora sí escribe la función crear árbol de Hoffman. ¿Sí? Mencionada antes que reciba, Entonces, esta función solo tiene una línea de código. Solo una línea de código. Consistente en invocar y utilizar como argumentos las funciones anteriores de manera correcta. O sea, todo lo otro se hizo para que esta función tenga una línea de código. Entonces, si ustedes hacen esto sin usar el hasta que, pues, perdieron el tiempo, muchachos. Hay que usar el hasta que, todo eso se hizo para que fuera fácil de hacer. Hay que usar el hasta que, hay que usar el combinar, hay que usar la lista unitaria para escribir la función crear árbol de Hoffman. Si no, perdimos el tiempo. Hasta ahí crearon un árbol de Hoffman. Ahora vamos a decodificar. Entonces, para efectos de este ejercicio, vamos a suponer que los bits los representamos por un entero. Entonces, decodificar consiste en recibir un mensaje codificado como una lista de bits y usar el árbol de Hoffman para encontrar el texto codificado. Entonces, escriba una función decodificar que reciba un árbol de Hoffman y una lista de bits correspondiente a la codificación del mensaje con ese árbol y devuelva la lista de caracteres correspondiente al mensaje decodificado. Su función debe lucir así. ¿Qué pasa si me mete una lista de bits que no es producto de una codificación correcta? Pues esto va a fallar. ¿Cierto? Pues va a fallar, ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, supongamos que la lista que me metieron dice 1, 0, 1, 0, 0. Sino una cosa que no sea código de acá. 0, 1. Pero 0, 1, 1. Ah, eso, supongamos que me meten 0, 1, 1. No más. Pues esto falla porque 0, 1, 1 no me llega a las hojas, no he logrado decodificar ni siquiera un carácter. Pero yo no estoy pidiendo que me detecten eso. Estoy pidiendo que la función de codificar reciba un árbol de Hoffman y una lista de bits correspondiente a la codificación mensaje con ese árbol, o sea, una que no corresponda, no se las voy a meter. No lo voy a probar con eso. Usted suponga que sí, que la lista que le entra corresponde a una codificación. Entonces siempre va a poder decodificar, nunca va a fallar. Y devuelva la lista de caracteres correspondiente al mensaje decodificado. Su función debe lucir así: decodificar recibe un árbol, una lista de bits y devolver la lista de caracteres. Codificando. Codificar consiste en recibir un mensaje, es decir, una lista de caracteres, y usar el árbol de Hoffman para codificar el mensaje con una lista de bits. Entonces aquí le decimos, escribe una función codificar que reciba un árbol de Hoffman y devuelva una función que recibe el texto y devuelve una lista de bits. Su función debe lucir así. Entonces fíjense que estamos usando va a haber recursión, va a haber harto orden, y lo nuevo es que hay reconocimiento de patrones. O sea, sus códigos deben tener reconocimiento de patrones, salvo los que yo les digo que no. Este algoritmo va a resultar muy ineficiente porque hay que recorrer el árbol de Hoffman cada que uno decodifica. Y entonces sería más rápido si yo tuviera una tablita. Entonces aquí dice, vamos a hacer una tabla de códigos para codificar y hacer que la cosa sea más eficiente. Y eso, de eso se trata esto. Entonces aquí dice que como es una tabla de códigos, es una lista de cada carácter tiene quiénes son los bits de él. Entonces lo que busco es el carácter en la lista y no tengo que recorrer el árbol, sino que ya sé cuáles son los bits que corresponden. Ahora, esa lista la construyo a partir del árbol de Hoffman. Entonces aquí le dice, escriba código en bits, que dada una tabla y un carácter, me diga cuáles son los bits asociados.
Otra, mezclar tablas de códigos, que dada una tabla de códigos y otra tabla de códigos, me entregue una tabla de códigos mezclada. La idea es que las voy haciendo, la voy haciendo por aparte y luego las mezclo. Y la función convertir, que dado un árbol, me vuelve la tabla de códigos. Y luego la función codificar rápido, que dada una tabla de códigos, bueno, que dado un árbol y un texto, codifique rápido. Entonces tiene que convertir, tiene que hacer tiene que usar el convertir para usar la tabla de códigos y luego usar la tabla de códigos para decodificar. Y ya. Preguntas. Ya lo habían leído, ¿cierto? Por lo menos. No sé si hay cosas que le quedaron más claras, si hay cosas que quedaron más oscuras. Si tienen preguntas, es el momento de preguntar. O si está clarísimo lo que hay que hacer, dime. La pregunta, ¿los espacios se cuentan como caracteres? Sí. Buena pregunta. Porque yo cojo mi texto y lo convierto en lista de caracteres, y dentro de la lista de caracteres el espacio es un carácter. Y de hecho hay que codificarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ni virtual? ¿Perdón? Los números también son caracteres. ¿Sí? Todos son caracteres. Todos caracteres. Sí. Usted coge lo que quiera en un string, interrogación, admiración, 098, cosas, lo que quieran. Ese es un string. Y si lo convierte a lista, esa es una lista. Sí, de hecho arriba se ve que lo agarra el espacio como carácter. Sí. Pero la pueden usar para convertir textos en listas de caracteres que le tienen que dar, porque hacer las listas a cada rato es muy aburrido. Es más fácil hacer el string y convertirlo en lista. O sea, para eso es que se usa, no usa para más. Se usa para coger un string y convertirlo a lista. Y entonces, que el algoritmo empiece con un... Se coge el texto que quiera, lo convierte en lista y empieza el algoritmo. ¿Alguna otra? Reconocimiento de patrones. Buena pregunta, que quede grabado. La respuesta. Las funciones correspondientes a cada ejercicio. Peso, caracteres, ocurrencias, lista de hojas ordenadas, lista unitaria, combinar, decodificar, codificar, código en bits, mezclar tablas de códigos, convertir, codificar rápido, hasta que y crear árbol de Hoffman deben ser implementadas en un paquete de escala denominado Hoffman. Todas, salvo las últimas dos, deben usar reconocimiento de patrones esencialmente. O sea, hasta que y crear árbol de Hoffman, si no es natural usar reconocimiento de patrones ahí, no lo usa. En todas las otras va a ser natural usarlo, o por lo menos va a ser obligatorio usarlo, así no les parezca natural. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir yo? Como son tantas, entonces a la hora de corrección, entonces esto no está ahí en el texto, les voy a decir aquí, para que les quede. A la hora de la corrección, vamos a escoger con cuáles hacen corrección, para que no hagan corrección con todos, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo de amarillo, con las que vamos a hacer corrección. Ocurrencias. Ya las de ordenar, esas ya hicieron en el pasado. Ya hicieron las de listas, las de ordenar por inserción solo, entonces no va a repetir inserción solo para esas. O sea, no va a repetir la corrección. Ya lo hicieron en el pasado. Esto combinar, me parece. Decodificar y codificar. Y de pronto codificar rápido. Esas, 1, 2, 3, 4, 5. De esas 5 podemos hacer la argumentación de corrección, las otras no. Codificar rápido era la versión de codificación. Bueno, y con el coso que era más eficiente. Ajá. Codificar rápido es esas. Yo creo que esas, ni siquiera hasta que hay que crear árbol de Hoffman les voy a pedir que lo hagan,
sino estas 5. Porque según vi, allá arriba no nos decía que la se había que verificar. Sí. Sí. Sí se llama codificar rápido. Entonces, que quede, les voy a enviar un mensaje con esto para que los que no vinieron sepan, pero de estas 5 ocurrencias, combinar, decodificar, codificar y codificar rápido, de estas 5 hagan la de la corrección, no de toda esa cantidad de funciones que hay. ¿Listo? Por lo menos eso les reduce el trabajo bastante. Es la parte donde más tiempo gasten. ¿Mm? Sí. Y listo. Eso es todo. Manos a la obra. Tengo un grupo que ya lo terminó. O sea, no es tan difícil. No. Tengo un grupo que ya lo terminó. No puedo decirle quién es el grupo, pero ya lo terminó. ¿Me podría mostrar su archivo de pruebas? Está ahí en el documento. Las pruebas. ¿Qué parte? Pues, digamos, pero podemos subir más, por favor. Más, ya no hay más pruebas. Empiezan ahí. Sí, arriba están otro. Ah, este es. Sí. Según vi en el proyecto pasado, el archivo de prueba suyo generaba casos aleatorios y todo esto y utilizaba vectores en punto. Y yo lo utilicé como plantilla para hacer el mío. Pero algunos compañeros estaban preguntando si podíamos usar vectores únicos. Para generar cadenas Sí, al azar. eso en el archivo, es en el archivo de pruebas y es exactamente de la misma forma que lo utiliza usted. Sí. Me preguntan que si en las pruebas pueden usar vectores. No sé para qué usar vectores y todos con listas. No, sí, eso era El pasado. anterior. Sí. Pero digamos que si usted quiere crear un archivo aleatorio y luego convertirlo a cadena y con esas cadenas hacer toda esta cosa, pueden hacerlo. ¿Sí? Pero en pruebas, ¿no? Porque en el paquete no tiene por qué poner. O sea, las pruebas, háganla con un texto, háganla con textos pequeños, no la hagan con textos grandes, hasta que no funcione no lo hagan con texto grande. Cuando funcione, háganlo con textos grandes. Mientras no funcione, háganlo con textos chiquitos para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa. Para algo se creó el Lorenix. Lorenix es buenísimo. Para algo lo que hace es que funciona con textos grandes. Mi problema no es eficiencia. ¿Cuál informe le bajamos por eficiencia? Güey. Pero en ninguna parte en la rúbrica hay eficiencia. No, usted puede reclamarme, pero digamos el objetivo aquí no es eficiencia. El objetivo es funcionalidad, expresividad, que la cosa funcione y funcione bien y que ustedes sepan por qué funciona. Y por otro lado, que salgan diciendo, uy, pero ya sé por qué los compresores funcionan. Los compresores funcionan porque eso es lo que hacen. Y si no lo hicieran así, uno no podría descomprimir, porque descomprimir daría algo que no fue lo que comprimió. Entonces, algo parecido tienen que hacer los compresores. No se pierde la información al comprimir, exactamente. Bueno, jóvenes, salimos temprano hoy, 12:10. Nos vemos el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal. ¿Cierto? Y cualquier duda me la envían, yo les voy contestando en la medida de que pueda, que por lo general contesto rápido, ¿sí o no? Bueno, muchachos. Chao, Brigitte. Dice que mi versión de combinar, pues combina y luego tiene que volver a ordenar, entonces es como ese auxiliar de ordenamiento, entonces no la pruebo es como muy por encima.